Hola, ¿qué tal, amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta segunda sesión. Muy contentos porque tenemos con nosotros, Melanie, a un verdadero crack, una persona que admiramos mucho desde Logic, alguien que lo ha hecho increíble y que, bueno, está en este momento desde California, desde Silicon Valley. Él está trabajando en Stanford y, bueno, nos va a hablar acerca del papel de los abogados en la innovación y el emprendimiento. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Aldo, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir con ustedes un poco de lo que he estado aprendiendo acá. Alex, cuéntanos un poco de ti, si quieres, háblanos un poco qué has hecho, porque realmente eres muy joven, pero en tu joven trayectoria creo que tienes el currículum envidiable. Has hecho todo, has ganado todo, estás haciendo research en una de las universidades más importantes del mundo. Cuéntanos un poco de ti, qué has hecho, cómo has hecho para estar donde estás. ¿Qué edad tienes para los que te están viendo en este momento? Muchos de nuestro auditorio, mayor parte de nuestro auditorio es joven, es un auditorio desde universitarios hasta prácticamente de los 20 a los 35 años es el mayor grueso de nuestra audiencia hoy. Entonces, la verdad es que para nosotros desde Logic eres una historia de inspiración, de mucha tenacidad y de inteligencia. Cuéntanos quién es Alejandro, qué has hecho, ganaste un premio a nivel nacional. Cuéntanos un poco de ti, Alex, por favor. Claro, muchas gracias Aldo por esta introducción. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Salinas. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 24 años. Me gradué en diciembre del TEC de Monterrey de la carrera de licenciatura en Derecho y me gradué ahora en junio pasado de la carrera de Ingeniería Física también del TEC de Monterrey. Estuve estudiando las dos al mismo tiempo y al inicio eso fue un poco difícil explicárselo a mi papá y a mi mamá porque decían, bueno, pero ¿cómo nos vas a hacer pagar dos carreras y que parece que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Por suerte rápido pude encontrar una excusa y esa fue a través de Legal Tech, porque en el lado bueno, en mi trayectoria estando ahí en el Tech, tuve una semana, si me dieron una semana libre para hacer un proyecto y dije, bueno, ¿en qué lo puedo hacer? Voy a intentar juntar estas dos carreras para que mis papás ya puedan dormir en paz. Entonces hice un algoritmo muy simple que lo que hacía era predecir resoluciones judiciales en casos de estupro y de feminicidio en Nuevo León y, y básicamente contexto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues empecé a darme cuenta que esto ya se hacía en algunos otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos en algunos casos con reincidencia delictiva. Esto les estoy hablando en el 2019, hace 4 años aproximadamente. Y entonces, a partir de ahí, empecé a escribir sobre eso, empecé a compartirlo con otros, con mis profesores de derecho y empecé a notar que existe un gran interés que existía un gran interés en el país, pero que desafortunadamente no había muchas personas trabajando en eso, ¿no? Entonces, pude ganar un premio, el primer lugar del concurso nacional del INACIPE, del ensayo universitario, hablando sobre los algoritmos de Machine Learning en el sistema penal y cómo pudiera esto afectar a nuestro país, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues a pesar de que yo había estudiado ingeniería física, no tenía muchas herramientas como programador. Aproveché la pandemia para ponerme a aprender a programar en esos cursos en línea y que todos hemos alguna vez visto y que queremos aprender. Y estando aprendiendo sobre eso, pues comencé a darme cuenta de algunos de los grandes problemas que existen en el sistema jurídico mexicano. Principalmente lo veía en mi casa y yo decía, es que cómo es posible que mi mamá tiene un asunto y por más que queremos que se resuelva desde hace 10 años, no se ha resuelto. Y se supone que la ley dice que en 3 meses tiene que quedar. Entonces, pues haciendo preguntas y siendo ahí incómodo con toda la gente, me di cuenta que era porque había saturación en las cortes. Y dije, híjole, bueno, pero ¿y si hay saturación, por qué no podemos, pues, aligerar eso, ¿no? ¿Y qué necesito para solucionar este problema? Programación. Entonces comencé a irme en ese lado y pude trabajar en Facebook el año pasado aquí en California como ingeniero de datos, mejorando los algoritmos de Machine Learning que usan para los sistemas de recomendación de Reels y Stories. Y continuando con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento que estuve tomando, apliqué a este trabajo en Stanford para hacer research en NLP y en que son los algoritmos de
procesamiento del lenguaje natural, y que es básicamente la tecnología con la que se hace ChatGPT, ¿no? Que ahorita ya es más común y ya más gente ha escuchado de esto. Y bueno, básicamente tomo NLP, tomo Machine Learning y veo cómo podemos resolver algunos problemas jurídicos que aquejan al menos aquí al profesor con el que trabajo, el doctor Julian Iarco. Y pues sí, básicamente creo que eso resume un poco lo que he estado haciendo, Aldo. Felicidades, Alex. Gracias por compartirnos. La verdad es que tu historia debe ser una historia de inspiración y de éxito para muchos otros que de pronto se preguntan. Y me encanta que lo digas porque al final del día para ti fue un tema complicado decir, a ver, estoy estudiando dos carreras. Sí se puede, lo hiciste, te llevó muy lejos. Entonces, gran currículum. Como dice Alfredo, felicidades por ello y gracias por estar hoy con nosotros compartiendo. De verdad, es increíble que a tus 24 años estés logrando tanto y de verdad te seguiremos la pista. Esperemos que sea una de muchas conversaciones que podamos tener y felicidades por todo logrado. Así que, sin más, Melanie, adelante, vamos con esta serie de preguntas que tenemos para ti. Claro, justamente por este currículum tenemos la curiosidad de saber tu opinión sobre qué habilidades y conocimientos específicos deben desarrollar los abogados para estar a la vanguardia del emprendimiento y la innovación de su industria. Y sobre todo, pues nosotros que a lo mejor apenas estamos estudiando toda esta parte tecnológica, ¿cuál es tu visión desde esta parte de la ingeniería, del derecho? ¿Qué nos puedes comentar? Gracias. Creo que todo puede partir de dos vertientes. La primera, la interdisciplinariedad, y la segunda, el romper estigmas. Y lo platicábamos ahorita antes de comenzar la sesión. Creo que en México está muy plasmado el caminito de los abogados, ¿no? Y me meto a la carrera de Derecho, entro a un despacho desde mis primeros semestres, me gradúo, sigo en el despacho, voy subiendo, soy socio y luego ya abro mi propio despacho y se acabó. Y no hay nada de malo con seguir ese camino. En donde yo veo que está el problema es en el hecho de no cuestionar si hay algo más allá de eso y si yo quiero hacer algo más allá de eso, ¿no? Y ahí es donde me gustaría pues, decirles, oye, bueno, pues aquí está Aldo, ¿no? O sea, es un emprendedor. Aquí hay muchos ejemplos de cómo puedes romper estigmas siendo abogado y aún así ser una persona muy exitosa, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, pero para poder llegar a eso necesita existir la interdisciplinariedad. ¿En qué sentido? En el hecho de que no solamente siendo lineales con un área del conocimiento vamos a poder innovar. Si realmente queremos encontrar eh, puntos de conexión entre áreas que no parecen comunes, necesitamos estar expuestos a esas áreas. Yo tuve la fortuna de que llegué de imprevisto o de accidente a la intersección entre el derecho y la ingeniería, pero fue porque estaba expuesto a esas dos áreas que pude llegar a esa conexión. De igual forma, existen otras áreas en negocios, en emprendimiento, en contaduría, en economía, que si tú tienes los conocimientos de ambas, vas a poder solito llegar a la innovación, porque tú mismo o sea, tu misma mente va a estar pensando en soluciones que a un abogado que solamente tiene esa faceta de jurídica no va a poder llegar. Entonces creo que eso es algo muy importante y específicamente en el área de legal tech y hablando de ingeniería, me parece que desde matemáticas y es algo bien curioso, ¿no? Porque cuando platicaba en México, cuando siempre les decía, no, pues es que estoy estudiando ingeniería y derecho, siempre lo primero que me decían era, pero ¿por qué ingeniería si yo me metí a derecho porque no soy bueno en matemáticas, ¿no? Entonces, como que existe esta fama de que los abogados estudiaron derecho porque es la carrera con menos matemáticas y de entrada ahí me parece que lo primero que queremos es pues negar eso, ¿no? Y acá me ha tocado mucho verlo en Silicon Valley, la gente que es abogada ya trae una carrera y trae una carrera en alguna otra área completamente diferente, ¿no? O sea, ves gente en ingeniería civil, ves gente en ingeniería mecánica, en muchísimas otras áreas que precisamente lo que buscan es innovar a partir del derecho, ¿no? Y entonces, si nosotros comenzamos a aprender de probabilidad, de álgebra lineal, de cálculo, podremos entender las tecnologías que ahorita están cambiando al mundo, ¿no? Y ni siquiera es como, no, es que tienes que volver a estudiar cálculo o algo así. No, simplemente la apertura de poder tomar todos estos conocimientos y decir, bueno, déjame me cuestiono de dónde vienen para poder comenzar a
a tener una mejor idea pues de estas tecnologías que ahorita están cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, aquí en esta presentación, vemos en la slide que dice educación continua y me parece que eso es algo importantísimo porque el abogado nunca debe dejar de aprender, ¿no? Y creo que ese no es un problema en los abogados. Todos los abogados que he conocido siempre estudian maestrías, estudian doctorados, pero normalmente es hacia un área del derecho. Es difícil que podamos verlo hacia lados cuantitativos, que es algo que a mí me encantaría. Aquí con el profesor con el que yo trabajo, algo de lo que más me ha impresionado es ver la facilidad del lenguaje técnico que tiene para cambiar entre un lenguaje jurídico muy técnico, un lenguaje econométrico, un lenguaje estadístico, un lenguaje de programación. Los doctores con los que aquí he podido platicar, en ese sentido, a mí me impresionan muchísimo porque son los mejores programadores que he visto y eso que todos son abogados de profesión. Entonces, creo que eso es algo que a mí me parece vital que nosotros en México tengamos para poder hacer más innovación. Excelente, Alex. ¿Y qué consejo le darías a nuestro foro que a lo mejor apenas está iniciando y no saben qué rama elegir como tal? ¿Cómo sabemos, cómo investigar, cómo empezar a foguearnos para saber si podemos estudiar algo más, un diplomado, una maestría? ¿Qué consejo nos darías? Creo que ser muy abiertos en la perspectiva de yo quiero aprender de lo que sea que a mí me interese, ¿no? Si a ti te interesa un tema, lo más probable es que vas a poder eh, eh, seguir ese caminito y al menos entender a grosso modo de qué se trata y luego ya poco a poco ir preguntándote y digo, tenemos todas estas herramientas ahorita, tenemos ChatGPT, tenemos BART, tenemos muchísimas que nos pueden en un lenguaje muy sencillo traducir cosas muy técnicas, ¿no? Entonces, solamente, bueno, dame una lista de cuáles son los temas que necesito aprender. Les decía, no, pues a lo mejor no me voy a meter hacia todo el lado puro de matemáticas porque pues sería una pérdida de tiempo para un abogado meterse a todo eso si no quiere crear su propia herramienta, pero sí quiero tener un conocimiento superficial de todo esto. ¿Para qué? Para poder yo entrar en una conversación y si yo quiero invertir en mi despacho en algo así, poderlo hacer. ¿Por qué? Porque al final del día lo que queremos es rapidez, ¿no? Si las tecnologías están cambiando tanto, que obviamente a mí como abogado no me conviene meterme a hacer todo un curso de cálculo, mejor simplemente vamos a poco a poco entender y ya si quieres desarrollar más, pues entrar más en esos cursos que existen en línea y Logic es vanguardista en eso, ¿no? Muchísimas gracias. Nuestra segunda pregunta para ti es, ¿qué tensiones éticas pueden surgir cuando los abogados trabajan en el límite de la tecnología y la innovación? ¿Y cómo pueden equilibrarse con las responsabilidades profesionales? Creo que esta pregunta es buenísima porque es el principal problema que me parece existe actualmente en el desarrollo de tecnologías. Y que es muy curioso porque es un reflejo del de problemas que todavía no logramos responder jurídicamente o socialmente, ¿no? Un, un, ahorita existen, me parece, dos principales problemas y es el sesgo en los datos y es el sesgo en los algoritmos o en las métricas, ¿no? Y, y mucho de esto tiene que ver con, como ya les decía, preguntas que no hemos podido responder como sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, me gusta muchísimo este libro de Kelsen que se llama ¿Qué es la justicia? Es un libro no tan largo, pero pues Kelsen en bastantes páginas te intenta decir qué es la justicia y al final te dice todo menos qué es la justicia, ¿no? Porque nadie puede saber qué es eso. Entonces, como sociedad tenemos miles de años intentando saber qué es lo justo, qué es lo equitativo. Ahora imagínense nosotros queriendo programar un algoritmo que nos diga qué es eso. No, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que al final del día, y eso es algo que me ha tocado ver que no existe como mucha gente que entiende esa diferencia, un algoritmo está basado en datos, ¿no? Un algoritmo es lo que al final del día nos está diciendo. No es propiamente que existe un raciocinio en el algoritmo, sino es que a partir de los datos se puede generar una predicción. Es estadística totalmente. Entonces, si nosotros en los datos que le damos son injustos, pues las soluciones o el output que vamos a tener va a ser injusto, va a estar sesgado. Y en Estados Unidos eso ha sido un problema muchísimo que ha existido desde que comenzaron a hacer eso, desde que los jueces tomaban ciertos algoritmos y sacaban un score de reincidencia delictiva. Ese score estaba basado en features de raza, de nivel socioeconómico, que al final del día
pues solamente agravaban más esas diferencias o esas injusticias hacia las minorías, ¿no? Entonces, si nosotros le damos basura al algoritmo, el algoritmo nos va a regresar basura. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos responder a estas preguntas? ¿Cómo podemos limpiar los algoritmos? Y el doctor con el que trabajo acaba de publicar un paper que les recomiendo muchísimo. Es un paper eh, son 5 páginas solamente, pero habla acerca de un rediseño de los algoritmos equitativos o los algoritmos justos. Y lo que él dice es que las métricas no necesariamente, o sea, las métricas son, por así decirlo, eh, las que están erróneas en ese sentido. Y les voy a poner un ejemplo que él menciona ahí y que es con la asignación de medicamentos de diabetes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo, tenemos 100 medicinas y tenemos 4 razas y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la solución de repartición? No, pues 25 a cada raza, vamos a decir, porque por ley es ilegal hacer una discriminación, ¿no? Entonces, bueno, aquí veo que están preguntando quién es el autor del paper, Julian Nyarko, Nyarko. Bueno, lo que él dice es, bueno, por ejemplo ahí, ¿no? Vamos a dar 25 a cada grupo. Honestamente, esa no sería una de las mejores soluciones y en diabetes se ve demostrado porque la diabetes es más, por así decirlo, aparece más dependiendo de la raza y se ha demostrado en los datos que para las razas asiáticas la diabetes existe una incidencia mucho mayor que para otras. Entonces, si yo tengo 25 y entonces yo le doy 25 a la raza afroamericana, pero resulta que ellos solamente de 100 personas, solamente 10 tienen diabetes. Sin embargo, en los asiáticos, de 100 personas, 40 tienen diabetes. Le estoy regalando 10 más, estoy asignando 10 más hacia un grupo que no lo necesita. Solamente por esta concepción o esta métrica de qué es la justicia socialmente. Entonces, a partir de, o legalmente en este caso, entonces, a partir de ahí estamos todavía deteriorando más a una minoría. Entonces, todas esas métricas que existen, que son, él las divide en 3, que es decir, bueno, la asignación proporcional o la asignación dependiendo del error que exista, ¿no? O sea, si hacemos una predicción y decimos, bueno, el 2%, vamos a fallarle al 2% de cada raza, bueno, pero es que tampoco eso es lo mejor que podamos, o sea, la mejor asignación que podemos hacer. Entonces, como ya les he platicado, todas esas sesgos y todas esas métricas erróneas que hemos estado construyendo en estos algoritmos perjudican muchísimo el output final y para mí esa es la principal razón por la que ahorita la tecnología todavía no está en su punto máximo para poder ayudar a los abogados y para ahora sí decir, ya me puedo yo como abogado reclinar y descansar. ¿Por qué? Porque todavía hay muchísimas preguntas que resolver, porque imagínense nada más a un programador que está scrapeando datos o a un programador que está construyendo un algoritmo y que no tiene unas bases sólidas en derecho. ¿Cómo le va a hacer el pobre programador para tomar estas decisiones que ahorita estamos platicando, ¿no? Entonces, por eso es que los abogados, y juntándolo con la primera pregunta, necesitan aprender de muchísimas áreas para que ellos puedan entrar en esta conversación porque son personas vitales para poder construir los algoritmos y eso es algo que a lo mejor hace 5 años no nos preguntábamos, ¿sí? El abogado que va a estar programando. No, el abogado tiene que estar ahí, porque si no, ¿quién va a tomar esas decisiones? ¿No? Excelente, Alex, muchísimas gracias. Y nuestra siguiente pregunta para ti es, considerando la rápida evolución de la tecnología, ¿cómo pueden los abogados mantenerse al día con las implicancias legales cambiantes y contribuir positivamente al campo de innovación? Porque todos los días cambia, no leíste las noticias ese día y ya te perdiste de un evento muy importante. Entonces, ¿qué consejo nos das para estar al día? Sí, eso también justo lo platicaba con Aldo ahorita antes de entrar. Aquí en Stanford, yo en el camino que hago de mi casa a la escuela, voy siempre leyendo las noticias porque ya sé que vamos a platicar a la hora de la comida de eso y que si no estoy preparado, si no estoy listo, me voy a ver bien mal. Entonces no, pues déjame, me pongo a leer y a leer de todo, ¿no? Porque era lo que les decía, ¿no? Los abogados aquí te hablan de cualquier tema. Entonces, tanto del jurídico, que hay que saberle, como del tecnológico, como del financiero y demás, ¿no? Entonces, creo que
primero, como ya lo mencionabas, pues es mantenerte al tanto en las noticias y en mi caso al menos, lo que a mí me ayuda muchísimo son los morning newsletters que hace el New York Times, que te resumen muy rápidamente todo, pero también creo que para mantenerse al día con los temas de vanguardia de tecnología desde el abogado es entrar un poco hacia la investigación, hacia la academia. Y a mí me ha tocado ver, al menos en el TEC, todos mis profesores o la gran mayoría venían de trabajar en despachos. Es decir, ellos tenían su trabajo en despacho y daban 1 o 2 clases en el TEC, lo cual me parece genial. Pero algo que a mí me parecería que agregaría mucho más valor es que entren un poco más en la investigación. Y aquí me gustaría mencionar el ejemplo de los investigadores de Facebook que trabajan en universidades, pero que también son investigadores en Facebook. Básicamente lo que hacen es, ellos están en puestos directivos haciendo research en Meta, pero al mismo tiempo publican o se apoyan de profesores que están en las más grandes universidades del mundo. ¿Y eso en qué ayuda? En el hecho de que existe un crecimiento paralelo entre educación e innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación en la industria, tú como persona que trabajas en Meta, vas a estar viendo qué es lo que está sucediendo y vas a estar apoyando tanto a la escuela como a tu empresa misma, ¿no? Pero también la escuela va a estar apoyándose con todos los recursos de la industria, que obviamente son mucho mayores que los que tiene la escuela, y va a poder crecer en ese sentido. Entonces, eso es algo que tengo ya varios años diciéndoselo a las universidades en México, y es el hecho de agarra gente de la industria y ponlos a hacer investigación ahí contigo para que puedas crecer más, crecer todos, ¿no? Y, y de hecho, ahorita me acordé de la plática, una plática con Bill Gates en el TEC, y a mí tuve la fortuna de poder hacerle una pregunta, y la pregunta era precisamente hacia cómo podíamos unir la academia, la industria privada y el lado público, ¿no? El sector público. Y es precisamente en esa intersección en donde podemos crecer, ¿no? Entonces, me parece que si los abogados toman este ejemplo de cómo los ingenieros están haciendo investigación conjunta en universidades y en su trabajo, no, hombre, ahí es donde los abogados pueden enterarse de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo más nuevo y de cómo lo pueden aplicar hacia sus despachos. Y aquí me gustaría hacerles la invitación a que todos vean Codex. Codex es el Centro de Informática Jurídica de Stanford, y ellos lo que hacen es atraer a la industria, atraer la iniciativa privada, que vean lo que se está haciendo y que colaboren con los profesores investigadores para que ellos puedan usar sus herramientas que están construyendo, pero que también aporten dinero para poder fondear esas investigaciones, ¿no? Entonces, eso es en un lado, y me parece que otro punto, y aquí lo había notado, es en las redes sociales, ¿no? Nosotros ya hemos visto los algoritmos perdón, ya hemos visto la capacidad que tienen los algoritmos, ¿no? Cualquier persona que ha estado en Instagram o en Twitter se ha dado cuenta que apenas das refresh y te sale todo justo lo que estabas queriendo ver. Bueno, en ese sentido yo los invitaría a que hagan lo mismo, pero en LinkedIn, y que ustedes mismos alimenten su algoritmo para que les salgan cuestiones de tendencia en el lado de legal tech, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a mi LinkedIn, todo lo que me sale son los nuevos papers que han estado haciendo, son los nuevos softwares que han estado publicando en MIT, que han estado publicando en Meta, y eso a mí me mantiene actualizado, el solamente estar consumiendo toda esa información y entrando a los papers rápidamente. Entonces, ganarle al algoritmo en ese sentido me parece que es algo que todos podemos hacer, está a nuestro alcance, y van a salir muy, muy beneficiados de eso. Perfecto, Alex. Tengo entendido que también, digo, al menos en la Escuela de Negocios de Stanford, hay muchísimas cosas que se están abiertas. Tengo entendido que también la Escuela de Derecho de Stanford está continuamente publicando y es decir, muchas veces a lo mejor pensamos que no tenemos al alcance esos recursos, o que solamente tienes que estudiar en Stanford para acceder a muchos de esos papers o mucha de esta cuestión, y la verdad es que hacen mucho por hacerlo público, por difundir, por hacerlo al alcance de todos.
Yo sé que la pregunta no está planteada así, pero igual me gustaría, aprovechando justamente eso, y la siguiente pregunta que tiene que ver con esto, que nos platiques un poco cómo encontrar esta información tan valiosa. Claro, y qué bueno que lo mencionas porque es totalmente cierto. Y de hecho, lo más curioso es que yo me percaté de eso hasta que llegué acá. Y el hecho de que muchas de las clases de Stanford están públicas, están abiertas. ¿En qué sentido? En el sentido de las tareas, las presentaciones, las slides, las notas, los libros, incluso los mismos exámenes para que tú mismo los hagas, ¿no? Entonces, ahí lo que habría que hacer, por así decirlo, es comenzar a buscar y comenzar a usar Google bien, ¿no? No solamente bueno, yo soy rayado, entonces desde acá siempre es rayados para ver en qué posición de la tabla están, pero no solamente eso, sino también para poder eh, entender o tener una idea de cuál es el camino o el path que yo tengo que perseguir para poder alcanzar los conocimientos que quiero tener, ¿no? Y yo llegué a esta oportunidad de trabajar aquí en Stanford de chiripa, precisamente porque yo estaba buscando en Google cómo poder yo entrar mi objetivo es hacer un JD/PhD en Computer Science, es hacer el doble doctorado en Derecho y Ciencias Computacionales, y buscando eso, el primer resultado de Google fue una aplicación para trabajar con este doctor, ¿no? Entonces, lo cual a mí me vino genial. Entonces, creo que entrar ahí a Google y, como mencionas, hacer toda esta búsqueda de cuáles serían los temas, ¿no? Que desde NLP, o sea, y en su sentido más laxo, vamos a poder darnos cuenta que luego hay muchísimas ramas que caen en derecho. Ahí es donde vamos a poder comenzar a hacer el traceback hacia los puntos principales o las clases principales. Y aquí, o sea, si a alguien le interesa de Machine Learning o de NLP, Deep Learning y demás, pones Stanford, pones el nombre de la clase o del tema y te van a salir algunas de los repositorios en GitHub donde vienen ya los códigos o incluso la misma página de la clase de Stanford, que es acceso gratuito y para poder ver todo ese conocimiento. Gracias, Alex. Pasamos a las preguntas un poco más cortas, son preguntas ya no tan extensas. Y este tiene que ver, y para mí es muy importante porque tú lo has vivido, ves la diferencia y tocó un sistema de una universidad privada que en muchas ocasiones te dio esta semana para decir, ponte a chambear en algo, te dio una semana libre, pero que muchas veces ni lo plantean, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿qué papel desempeñan las universidades y las facultades de Derecho en la creación de un ambiente favorable para innovación y emprendimiento? Para mí es el papel vital. Para mí ellos son el principal punto de cambio o punto de inflexión en México, ¿sí? Si las universidades en México voltean y ven lo que está haciendo MIT o lo que está haciendo Stanford, hombre, se van de cabeza, y ellos deberían en México de estar haciendo esto. Ahora, estamos en un muy perfecto momento para todavía rescatarlo. ¿Por qué? Porque no todas las universidades del mundo están haciendo esto, ¿sí? Realmente son muy pocas las que están encontrando o haciendo una investigación profunda entre Machine Learning y NLP y Derecho, ¿no? Entonces, ahorita lo que desde mi punto tienen que hacer es una tropicalización, es una réplica. Lo menciona Peter Thiel en su libro From Zero to One, ¿no? Hay dos formas de crecer. Está la forma de Zero to One y está la forma de tropicalizar. No tiene nada de malo en voltear, ver qué es lo que están haciendo bien y traérnoslo. Entonces, creo que lo que más deberían de hacer las universidades es fomentar esa interdisciplinaridad que llevamos platicándolo toda esta hora. Y aquí me toca verlo, y un ejemplo rapidísimo: Stanford tiene un laboratorio que se llama RegLab, que es para mí una de las cosas que más me ha impresionado, y lo que ellos hacen es políticas públicas a partir de tecnología, de visión computacional, básicamente, y tienen muchísimos proyectos que ustedes pueden ahí ver, pero ellos lo que hacen es toman una política pública, la testean con algoritmos de deep learning para ver si realmente tiene sentido cobrar esos impuestos, si realmente tiene sentido poner esas regulaciones energéticas, y después, ya que tienen los datos, lo publican y le hacen una sugerencia a la Casa Blanca para en caso de que haya que cambiarlo o no, lo hagan de esa forma. Si eso nosotros lo hiciéramos en México, no, hombre, sería increíble. Y de hecho hay
Hay una mexicana en Regla, ella estudió la maestría en Data Science aquí en Stanford, y ella, su objetivo es regresar a México y hacer exactamente lo mismo, pero allá, ¿no? Entonces, creo que, o sea, eso es algo que nosotros deberíamos de totalmente estar haciendo. Alex, la siguiente pregunta tiene que ver con una perspectiva y muchas veces lo hemos escuchado de muchas voces, que los cambios que se vienen son, digamos que cambios que en el pasado también existieron y que las revoluciones industriales siempre de alguna forma tienen ganadores y perdedores y que seguramente esta incorporación de inteligencia artificial y tecnologías va a hacer que evolucionemos, pero también tenemos una exponencialidad respecto de la innovación, la tecnología y la incorporación de las mismas en la vida diaria, que parece que no es igual a otras eras. O sea, que realmente este cambio que viene no se parece mucho a ninguno de los que se han vivido, ni tampoco la velocidad con la que lo vamos a vivir. Entonces, ¿qué lecciones crees que tenemos en este tema de historia legal y en términos de sistemas legales, pensando como una referencia en el pasado, que quieren como un poco hacer la referencia del pasado como para ver cómo proyectar el futuro? A mí personalmente creo que están equivocados porque vienen cosas mucho más fuertes de lo que nos podemos imaginar y lo están queriendo comparar con el pasado, pero esa es mi opinión. No sé qué piensas tú. Creo que tiene mucho sentido lo que dices y a mí nada más me gustaría agregar que el derecho siempre tiene que ir más adelante que la tecnología. Para mí eso es algo que tiene que ser vital y al menos creo que lo hemos estado cumpliendo poco a poco, pero y de hecho y les invito a que busquen el ensayo que escribí hace 4 años, se llama Sobre las implicaciones de Machine Learning, no, sobre el uso del Machine Learning en el sistema penal y sus implicaciones jurídicas, algo así. Nada más pongan eso, INACIPE, y les va a salir. Y ahí lo mencionaba y yo decía cómo el derecho se ha incursionado en la tecnología, pero la tecnología no se ha incursionado en el derecho, ¿sí? Que es diferente. Nosotros estamos haciendo las regulaciones o estamos haciendo las leyes para regular la tecnología, que a mí me parece eso es lo que tenemos que aprender del pasado, porque como dices, no, o sea, estamos viviendo un cambio totalmente distinto, pero sí creo que si algo podemos aprender es que si nosotros legislamos primero, ya la tenemos de gane, ¿no? Porque vamos a estar listos para cuando ya vengan cuando ya empiecen a nacer todas estas tecnologías o ya empiecen a aplicarse, ya nosotros vamos a tener una idea más clara de cuál es el camino, cuáles son las directrices que tenemos que seguir, ¿no? Y aquí me toca verlo mucho como, y salió en las noticias hace poco, lo que hacen en los congresos en Estados Unidos, pues es, ellos mandan a hablar sus expertos tanto en el área de ingeniería como en el área de derecho, y a partir de ahí comienzan a legislar, ¿no? Y comienzan a decir, oye, ¿sabes qué? Esta policy tiene sentido, esta no tiene sentido, y vamos a hacer todo eso. Eso es algo que para mí es la principal lección que podemos verle, y porque como dices, o sea, es un cambio sin precedentes que es muy difícil poderlo aplicar a algo que ha sucedido antes en la historia de la humanidad, ¿no? Gracias, Alex. Por acá tenemos unas preguntas más breves de sí o no. ¿Consideras que las universidades en México están fallando en preparar a los futuros abogados para los desafíos de la era digital? Sí, creo que están fallando, pero creo que todavía estamos a tiempo de corregirlo. Súper, también tenemos, ¿crees que las leyes actuales están desactualizadas y obstaculizan más la innovación de lo que la protegen? Sí, pero por ejemplo, existen grandes leyes perdón porque no estoy siguiendo el sí o no, pero me gustaría nada más hacer la aclaración. Existen varias buenas legislaciones en Europa, por ejemplo, el GDPR o en California el CCPA, que a lo mejor parece que están interfiriendo con la innovación tecnológica, pero al final del día lo que buscan es poder generar toda esta regulación de data privacy, que me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, a veces, o sea, siempre y cuando no obstaculicemos tanto, me parece que con que nosotros establezcamos una regulación para que no se nos abra una caja de Pandora, con eso está excelente. Súper. ¿Crees que la regulación gubernamental está asfixiando la innovación más que fomentarla?
Creo que sí, pero creo que más que nada es como, tiene un factor político, un componente político muy fuerte, ¿no? Perfecto, pues hemos llegado al final de las preguntas que teníamos previstas. Aún tenemos 10 minutitos que podemos utilizar para que puedan poner sus preguntas en el chat. En lo que lo hacen, voy a tomar una que nos pusieron desde un inicio cuando platicábamos de esta parte ética. Nos comenta Alfredo, ¿cómo limpiar los prejuicios humanos en la inteligencia artificial para generar mejores resultados a favor de la sociedad? ¿Lo que comentas podría ser una solución a esto? Creo que la principal o el principal problema viene en los datos, ¿no? Para mí, los datos son una realidad de la sociedad. Entonces, o son mejor dicho, son un espejo o un reflejo de la realidad. Entonces, si nosotros vemos que en los datos hay una gran, un gran sesgo o una gran, mejor dicho, una gran explotación hacia una de las minorías, el resultado va a ser eso. Y va a ser muy, muy complicado que nosotros podamos construir algo en donde los datos realmente no tengan ese sesgo, ¿no? Entonces, existen ahorita algunas optimizaciones muy, muy avanzadas en ingeniería sobre cómo podemos, y se llama distillation en estadística. Lo que hacen es limpian ciertas de las predicciones, pero aún así toman mucha información de esos datos porque si no, no podemos construir buenas predicciones. Entonces, creo que creo que al final podría ser una solución, pero siempre y cuando recordemos que los datos van a tener sesgos y que nuestras métricas, por ende, tienen que ser todavía mucho mejores para poder entender. Y aquí nada más me gustaría hacer o mencionar otro ejemplo que me comentó el doctor Niarco, y es que, por ejemplo, la raza afroamericana casi no entra en carreras de CIAS, de Computer Science. Entonces él me decía, ¿cómo puedes tú crear una política de contratación diversa, por así decirlo, si a través de razas, si una raza tiende a no irse a un área del conocimiento, ¿no? A estudiar? Y entonces, si se ponen a pensar, a mí la primera pregunta que me surge es, bueno, ¿y por qué no entran? ¿Por qué no entran tanto a Computer Science? Porque a partir de ahí yo puedo intentar, si es que quiero, enmendar eso y poder tener o partir de una base mucho más uniforme de distribución de recursos o de distribución de plazas, ¿no? Entonces, creo que entender el contexto de los datos es lo principal que hay que hacer. Y en ese sentido, Alex, algo que platicábamos en las preparaciones de estas sesiones es, tenemos en México una escasez de datos, es decir, los datos que tenemos son escasos, están sucios, no es porque, pero es que no hay una buena arquitectura para poder de pronto con la data que tienes, que es sesgada y está incompleta y no está digitalizada, o sea, con esta data actual no se puede hacer mucho, así lo entiendo, así lo veo yo, pero no sé qué piensas tú. Me parece que qué bueno que lo dices, porque justo lo quería mencionar hace rato y lo olvidé. Para mí, el principal paso que tenemos que hacer en México es construir una buena o un buen set de bases de datos con los cuales podamos entrenar nuestros propios modelos. ¿Por qué? Porque sí, ChatGPT es increíble, BERT es increíble, los Large Language Models son muy, muy buenos, pero pues obviamente tienes que fine-tunearlos, tienes que hacerle ciertas adecuaciones hacia las tasks que quieras realizar, ¿no? Y para eso necesitas datos que te brinden un camino hacia eso, ¿no? El problema es que si nosotros no tenemos esos datos, no vamos a poder hacer nada. Y en México, como dices, están sucios y no hay alguien que se haya sentado y haya dicho, ¿sabes qué? Me voy a dedicar 5 años de mi vida a limpiar bases de datos y hacer los labels necesarios para entrenar mis modelos, ¿no? Y aquí en el tiempo que llevo aquí en Stanford, gran parte de mi trabajo se va justo en eso, se va en depurar bases de datos, en hacer labels, porque al final, pues, o sea, es en donde se te va el tiempo, porque pues el modelo se entrena y ya están prefabricados, por así decirlo, y la idea es poder construir algo a partir de esos datos, ¿no? Uno de los trabajos que estamos haciendo es en actas constitutivas, y entonces tienes 10,000 actas constitutivas, genial. Y entonces yo digo, bueno, pero es que a mí me gustaría dividir esas actas en cláusulas, pero no existe ahorita
ningún algoritmo que pueda hacer una clasificación automática de cláusulas. ¿Sí? Que pueda identificar y no me segmente por oraciones, me segmente por cláusulas, por una unidad coherente legal de análisis. Entonces, ¿cómo puedo yo construir eso? No, pues ponte a hacer labels de cientos de miles de, bueno, ni tanto, realmente ahorita ya con GPT ya sí podemos hacer algo que se llama Zero Shot, que pues das muy pocos ejemplos o ningún ejemplo y puedes conseguir algo medianamente bueno, pero si realmente quieres algo muy, muy preciso, pues sí te va a tomar muchísimo tiempo hacerlo. Gracias, Alex. Mel, no sé si tenemos todavía 10 minutos para preguntas, que la verdad es que quisimos y queremos que aprovechen este genio que tenemos enfrente. Para quienes llegaron tarde, Alex tiene 24 años y bueno, la está rompiendo. Me han preguntado muchísimo por tus redes sociales, cómo seguirte, dónde seguirte. No es el fin de la conversación, pero es una cuestión que se ha repetido mucho, cómo hacer para seguir y leer tus papers. Sí, bueno, mi LinkedIn es mi nombre completo, Alejandro Salinas de León. Y en mi Twitter, realmente ahí casi no pongo cosas, pero es el método. De hecho, justo tenemos una investigación en eso, en cómo por medio de Twitter podemos incrementar la popularidad de los papers. Entonces, por ahí voy a estar publicando también mis papers, es @asalinasdl. Y sí, pues bueno, principalmente esas dos redes sociales y cualquier mensaje que tengan o así me lo pueden hacer llegar por LinkedIn y yo les puedo compartir más directo ahí. Creo que por ahí mandaron la página del investigador Niarco, ya la encontraron. Él ahí tiene todos sus papers y tiene su código abierto, precisamente porque lo que quiere es que más gente pueda hacer uso de esas bases de datos. Al final, este es un esfuerzo conjunto en donde mientras más gente esté involucrada, mientras más manos estén haciendo labels, es mejor para todos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante y de hecho Stanford ahorita tiene un paper muy bueno que se llama Legal Bench, en donde ellos lo que hacen ni siquiera es un paper, es como son como 100 páginas de ejemplos en GPT de cómo puedes tú hacer, por ejemplo, si quieres propiedad intelectual o si quieres incrementar algo o vaya, incrementar tu efectividad en algún área jurídica, ellos tienen ahí algunos ejemplos de cómo puedes hacer eso. Entonces, igual también. Excelente. Por aquí tenemos una pregunta de Luis Fernando. Nos dice, ¿cómo el Machine Learning pudiera superar principios rectores del derecho, como la taxatividad, en caso de que la interpretación y predicción de resultados sea meramente lineal? Pues nuestro derecho en México es imperativo atributivo y no imperativo interpretativo como en los Estados Unidos de América. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos desde Guadalajara. Perdón, saludos a Guadalajara. Creo que eso es algo muy importante y me parece que eso solamente refuerza la idea de por qué nosotros no podemos depender mucho de los algoritmos que se construyen en Estados Unidos, ¿sí? De entrada, porque no estamos sobre una misma base jurídica, como ya lo mencionas, ¿no? Está el sistema continental, el sistema anglosajón. Si no podemos partir del mismo, pues realmente es muy difícil que podamos hacer esa tropicalización directa, ¿no? Y hace unos años, hace 2 años, yo platicaba con algunos empresas que de hecho tienen aquí sus pláticas en Logic estos 3 días. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué no entras a México con algunas de las excelentes herramientas que usas en Estados Unidos, ¿no? Y para mí una de las mejores herramientas que existe es Lex Machina, ¿no? Y que ya lo compró LexisNexis, ¿no? Y lo que ellos hacen es, así rápidamente, a grosso modo, es, oye, yo estoy escribiendo y mientras estoy escribiendo, yo puse ciertos parámetros como qué juez va a revisar mi texto y en qué área y demás. Y entonces, con base en eso, puedes tú o te van haciendo sugerencias de qué palabras o de qué argumentos ir poniendo, porque normalmente esos son los que el juez acepta, ¿no? Existe este libro, Thinking Fast and Slow, donde mencionan una investigación de la Universidad de Hebrea de cómo los jueces son más tranquilos en sus penas que aplican después de la hora de comida que antes de la hora de comida, porque ya tienen el estómago lleno y ya pues, dicen, pues sabes qué, déjame, no voy a ser tan punitivo contigo. Entonces, eso
es algo que ya se superó en Estados Unidos, en el sentido de que ya se le removió esta visión de absolutista del juez, pero en México todavía tenemos eso, ¿no? Todavía tenemos esta visión de que el juez es totalmente imparcial y que no hay forma de nosotros darle por su lado, ¿no? Entonces, creo que lo principal sería nosotros construir nuestras propias herramientas a partir de nuestros propios datos con base en nuestras propias reglas, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer una tropicalización, o más que tropicalización, ahora sí hacer de 0 a 1 de una forma excelente. Muchísimas gracias. Nos preguntan rápidamente qué lenguaje utilizas para inteligencia artificial, R o Python. Python, pero el profesor con el que trabajo, como tiene una visión más hacia las ciencias sociales, él usa más R. De hecho, ahí pueden encontrar sus códigos tanto en R como en Python. Y desde mi perspectiva, Python debería ser como el al cual deberíamos de irnos, ¿no? Excelente. Alex, una última pregunta antes de irnos. ¿Cómo sugieres erradicar la resistencia que existe en los abogados tradicionalistas para estudiar, utilizar y transformar la tecnología como la conocemos en este momento? Esa pregunta me la llevo haciendo desde que comencé hacia este lado de Legal Tech. Es muy, muy complicado. Y cuando empecé a construir, porque casi no les pude platicar de esto, pero he construido con mi socio algunos programas, algunos bots que hacemos para, donde potencializamos LLMs para resumir sentencias, para crear interrogatorios, para crear documentos legales, penales y demás. Cuando voy a despachos y los promociono, algunas de las cosas que me han dicho son horribles. Una de las, y les voy a mencionar dos cosas, porque a mí me parecen, yo no puedo creer que me hayan dicho eso. Lo primero es, me dicen, bueno, es que hay abogados que, bueno, esto es en el contexto de que yo estaba haciendo un bot que creaba demandas de divorcio incausado automáticamente. Entonces me decían, bueno, pero es que hay abogados que hacen sus demandas a mano. ¿Cómo le vas a hacer con esos abogados que escriben sus demandas a mano? Y yo, ¿qué? Entonces, obviamente, no dudo que haya algunos abogados que hagan eso, pero en 10 años esos abogados van a seguir haciendo sus demandas a mano, no lo creo. ¿Cuál es el porcentaje de gente que hace eso, la verdad? Pero bueno, y la otra que a mí me parece muy, muy triste es que me dicen, bueno, pero es que yo, ¿por qué quiero ser rápido? Yo, ¿por qué quiero tener... yo porque quiero, porque bueno, en mi lado personal, hacia donde me gustaría ir es hacia como la justicia accesible y expedita para todos. Y entonces lo que a mí me decían es, bueno, pero es que yo no tengo ningún incentivo en que la justicia sea rápida porque a mí me pagan por hora. O yo no tengo ningún incentivo de hacer mis demandas más cortas porque a mí me pagan por hoja. Entonces, ¿por qué yo voy a comprar alguno de tus herramientas si lo único que va a hacer para mí es quitarme dinero? Entonces, tener esa perspectiva es muy, muy mal. Y yo creo que hacer este tipo de congresos y este tipo de iniciativas es el primer paso y es el paso más importante para erradicar esa resistencia que existe actualmente en el gremio jurídico en México. Así que gracias a Aldo por la invitación y gracias a Logic por organizar este evento. Muchas gracias, Alex. Pues te seguiremos la pista. Gracias por todo. Voy a estar en contacto contigo porque te están pidiendo mucho estas herramientas. Seguramente vamos a hacer un cheat sheet con todas las herramientas y todos los tools que vamos a recoger durante este fin de semana. Y agradecerte y seguirte la pista. La verdad es que ya lo conocen, sigan la pista. Y para los que de pronto por ahí alguien me escribió un comentario, qué trauma que yo también tengo 24 años. Sí, sí, pero la verdad es que eres una gran inspiración para nosotros, Alex. Que no te has puesto límites, que te echaste 2 carreras al mismo tiempo, que estás pensando en 2 doctorados al mismo tiempo, que a tus 24 años estás en una de las mejores universidades del mundo, que has trabajado en las empresas más importantes y solamente tienes 24 años. La verdad es que eres un orgulloso mexicano y de verdad sigan la pista. Vale mucho la pena. Gracias, Alex, por permitirnos escucharte hoy y por siempre formar parte de nuestros programas y lo que hacemos aquí en Logic. Muchísimas gracias, Aldo, por siempre tenerme al pendiente. Muchísimas gracias, un honor, Alex. Gracias, público. Nos vemos en la siguiente sesión que inicia en 10 minutos. Hasta luego. Hasta luego.